Bueno, pues vamos a estudiar un problema muy parecido a los que les voy a dejar esta semana. Espero que pongan atención y si tienen dudas, pues me pregunten. Hasta el momento no me han preguntado nada de dudas pues de ningún tipo, entonces pues no sé cómo vamos. Al parecer vamos bien, pero este problema no es difícil, pero sí es un poco más elaborado. ¿Ok? Leemos el problema. Dice: para la descomposición del agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, cuya reacción es la siguiente. Tenemos la reacción peróxido de hidrógeno que se está descomponiendo en agua y oxígeno. Vean que es una reacción de descomposición, es decir, aquí tengo nada más un reactivo con el que se inicia la reacción. Y dice: los valores de la concentración del agua oxigenada con respecto al tiempo se muestran en la siguiente tabla a 378 Kelvin. Entonces aquí tengo, vean, tengo en un tiempo cero, tengo una concentración del peróxido de hidrógeno, comienza con 0.02 y a medida que avanza el tiempo en minutos, el agua oxigenada se está descomponiendo, es decir, el agua oxigenada está reaccionando y a medida que cuando tengo 2000 minutos tengo una concentración pues obvio menor a con la que inicié, ¿verdad? Entonces estos son los datos con los que vienen en mi problema. Tiempo contra concentración, ¿ok? Y observen, vuelvo a repetir, observen que a medida que avanza el tiempo, pues la concentración disminuye, porque el agua pues se está descomponiendo, o el agua oxigenada se está descomponiendo. Bueno, ¿y qué me pide el problema? Me pide determine a dicha temperatura, me pide que determine la ecuación de la velocidad de reacción, que este es un inciso muy sencillo, muy fácil, porque no me están pidiendo la ecuación. En una segunda oportunidad me preguntan la ley de velocidad de reacción o el orden de reacción. La ley de velocidad de reacción, pues básicamente me están preguntando qué orden de reacción es esta reacción, ¿verdad? Si es de orden cero, si es de primer orden o si es de segundo orden. Yo con estos datos que están aquí tengo que responder o tendría que responder qué orden de reacción tengo. Repito, si es de orden cero, si es de primer orden o si es de segundo orden. También me preguntan el valor de la constante K de dicha reacción a dicha temperatura. ¿Ok? Eh, entonces me están preguntando el valor de K, y que les había yo dicho es fundamental para poder contestar o para poder determinar el valor de la velocidad de reacción. Yo tengo que conocer el valor de K. Y bueno, esto se los explico en un momento. Esto que está aquí, ¿verdad? Y por último me dice el valor de la concentración. Me está pidiendo el valor de la concentración del agua oxigenada a los 500 minutos, ¿verdad? Este inciso no lo puedo responder hasta que yo ya haya respondido pues los anteriores, ¿ok? Y bueno, vamos con el primero. La primera pregunta o lo primero que me piden es la ecuación de la velocidad de reacción. Y ya con el video anterior, pues observamos esto que está acá. Lo voy a traer para acá arriba. Y me dice que la ecuación de la velocidad de reacción, si yo tuviera dos reactivos, pues entonces sería la velocidad es igual a una constante K por la concentración del reactivo A la A por la concentración del reactivo B a la B. Esta reacción nada más tiene un reactivo, observen que nada más tiene un reactivo, entonces la velocidad va a ser igual a la constante K, que no la conozco, que me la piden, pero nada más me están pidiendo la ecuación en este momento, entonces va a ser igual a K por el valor de la concentración del reactivo, que en este caso es peróxido de hidrógeno, elevado a la 2. ¿De dónde sale este 2? Pues ya habíamos visto que es igual a el coeficiente que balancea la reacción. Entonces, este primer ejercicio, esta primera pregunta, pues esta es la respuesta, ¿verdad? La velocidad es igual a K por la concentración del peróxido de hidrógeno a la 2. Entonces, el primer, el primer enunciado, pues lo hemos resuelto. Repito, no tiene mayor complicación. La parte fuerte del problema es esto. Y espero que ustedes, pues, que yo me dé a explicar para que ustedes lo resuelvan. ¿Ok? Me está pidiendo el orden de la reacción. Si mi orden de reacción es cero, si es de primer orden o si es de segundo orden esta reacción. Tengo que responder, ¿verdad? Porque eso es fundamental para responder
pues todas las demás preguntas, incluso más de las que aquí yo les puse, tengo que responder más. Ahora, cómo voy a responder yo? ¿Qué tipo de orden de reacción es mi reacción problema? Pues bueno, vamos a hacer pequeño esto. Ahorita no lo voy a ocupar demasiado, entonces lo pongo de este lado. Y para responder el orden de mi reacción, pues voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a realizar tres gráficas. Obviamente si yo sé ya el orden de la reacción, pues yo no las hago, pero pues ustedes no saben el orden de la reacción, entonces van a tener que hacer las tres gráficas. Dice aquí se deben realizar gráficas de tal manera que dé como resultado una línea recta. Esto es importantísimo, porque la gráfica que me dé una línea recta, yo voy a saber que ese es el orden de la reacción. Por ejemplo, cuando yo tengo una reacción de orden 0, yo voy a graficar la concentración contra el tiempo. Entonces vean, los problemas, los datos que me están dando es concentración contra tiempo. Si yo grafico esto y me da una línea recta, entonces yo voy a saber que la reacción es de orden 0. Si no me da una línea recta, entonces voy a graficar el logaritmo natural de la concentración de A contra el tiempo. Y para que la reacción sea de primer orden, entonces esta gráfica debe de ser una línea recta. Ahora, estos datos del logaritmo natural de la concentración de A no me los están dando. Yo lo llamo concentración del reactivo A para llamarlo de manera general, pero sabemos que en este problema pues el reactivo A o el reactivo con el que estoy trabajando es el H2O2. Entonces repito, el logaritmo natural de la concentración los tengo que calcular. ¿Okay? Lo calculo, lo hago con una calculadora y obtengo el logaritmo natural de 0.02, el logaritmo natural de 0.016, etc, etc. Si me da una línea recta, entonces yo voy a decir que la reacción es de primer orden. Si no me da una línea recta, entonces lo siguiente voy a tener que graficar el inverso de la concentración contra el tiempo. Y vuelvo a repetir, estos datos del inverso de la concentración los tengo yo que calcular. ¿Cómo? Pues nada más 1 entre 0.02, 1 entre 0.016, etc, etc, ¿verdad? Y entonces comienzo las gráficas. La primera, pues no hago cálculos, no hago absolutamente nada más que graficar la concentración del reactivo contra el tiempo. Recuerden que la concentración sería la concentración va a estar en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas, y el tiempo pues en el eje de las abscisas. Aquí tengo el tiempo, aquí tengo la concentración y gráfico. Entonces cuando grafico esto que está aquí, pues básicamente no me da una línea recta, ¿verdad? Esto ustedes lo van a tener que hacer a mano. Yo pues por obvias razones lo tuve que hacer en computadora para que ustedes pudieran apreciarlo. Ustedes también se pueden guiar con una computadora, con Excel o con Desmos, ¿verdad? Entonces grafico, y si se dan cuenta no es una línea recta. De hecho, si yo quiero agregar una línea de tendencia, por ejemplo aquí, selecciono, me voy a diseño, agregar elementos del gráfico. Vean, si yo quiero agregar una línea recta, por ejemplo, pues no me da, ¿verdad? Quito la exponencial. Vamos a ver si la puedo quitar. Ok, bueno, no, ¿verdad? Vamos a agregar la línea recta para que vean que cuando yo quiero agregar una línea recta, pues básicamente no me da la línea recta, ¿verdad? Es una línea de tendencia que más bien parece es exponencial. Es exponencial la línea recta que estoy obteniendo ahí. Ok. Entonces aquí tengo la línea recta y veo que me da una curva. Entonces esta reacción pues no es de orden 0. ¿Por qué no es de orden 0? Porque no me da una línea recta perfecta, ¿verdad? Más bien cuando yo trato de unir los puntos me da una especie como de curva, que esto es un crecimiento pues exponencial, no lineal. Entonces descarto, no es una reacción de orden 0. Después me voy a este lado, gráfico, ya tengo aquí los cálculos, cómo hice esta gráfica. Como hice esta gráfica, el tiempo es el mismo. Observen que el tiempo es el mismo.
Y aquí pues lo único que hice fue hacer el cálculo, el logaritmo natural de la concentración del reactivo. Entonces lo vuelvo a repetir, es logaritmo natural de 0.02, logaritmo natural de 0.016, logaritmo natural de 0.131 y así sucesivamente. Obtengo los logaritmos naturales. Una vez que ya los tengo, pues gráfico, ¿verdad? Gráfico de este lado, aquí en el eje de las y está el logaritmo natural de la concentración y en el eje de las x pues está el tiempo. Aunque ahorita por la gráfica, que vean que me da números negativos, pues el gráfico dejó arriba las x, ¿verdad? Y vean, entonces yo grafico uno los puntos y pues me da efectivamente una línea recta. Entonces pues ya está. Yo puedo decir que esta reacción con la reacción con la que estoy trabajando pues es de primer orden. ¿Por qué? Pues porque me dio una línea recta. ¿Ok? Sin embargo, vamos a suponer que no me diera, ¿ok? O que para fines prácticos yo tengo que hacer las tres. Vamos a mover esto un ratito. Y para ver, si yo quiero saber si mi reacción es de segundo orden, pues voy a graficar el inverso de la concentración contra el tiempo. Y aquí está el inverso de la concentración. ¿Cómo lo hice? Pues de las concentraciones que me están dando como datos, aquí está, saco el inverso. 1 entre 0.02, 1 entre 0.016, 1 entre 0.0131, etc, etc. ¿Ok? Hago los cálculos y aquí me da. Gráfico, hago la gráfica, aquí la tengo, y pues ven que tampoco me da una línea recta, ¿verdad? Yo trato le di una tendencia para que me diera una línea recta, no me la dio. Si quisiéramos por ejemplo poner la línea de tendencia, pues vemos que también es una línea de tendencia exponencial, veanla, ¿ok? Me da una línea de tendencia exponencial, no me da una línea de tendencia lineal. Pero bueno, entonces mi reacción no es ni de orden 0 ni de segundo orden. Mi reacción es de primer orden. Y esto es fundamental, porque una vez que yo ya sepa que la reacción es de primer orden o el orden en el que yo esté trabajando, pues básicamente pues ya respondí la segunda parte, ¿verdad? Que decía yo, pues es la más complicada. Eso que acabamos de ver, pues es lo más complicado del problema. Y bien, me dice la ley de la velocidad de reacción o el orden de reacción. Pues la ley es una ley de primer orden o el orden es de primer orden. Aquí está. ¿Cómo lo sé? Porque pues me dio una línea recta. Digamos que cumplió con esto que me está pidiendo de este lado. Muy bien. Después me dice calcula el valor de la constante K para dicha reacción a dicha temperatura. Y es lo que yo les decía. Ahora vamos a explicar esta pequeña parte, ¿verdad? Recuerden que si me da una línea recta, ustedes en matemáticas tuvieron que aprender que una línea recta sigue más o menos, más bien no más o menos, sigue este modelo, ¿no? Donde y es igual a mx más b. Y es el eje de las ordenadas, x es esta parte, las abscisas, y m es la pendiente, y k es esa pendiente que vamos a calcular. Entonces básicamente voy a calcular la pendiente de esta línea recta que en química o en estos problemas se llama K, es una constante K. Ahora, si es una línea recta, ustedes también aprendieron a cómo calcular pendientes y eso lo tenemos por acá. ¿Cómo calculo la pendiente? Pues M, que va a ser la pendiente, que para nosotros va a ser K, es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Yo voy a trabajar con los datos con los que obtuve dicha línea recta, que pues para fines prácticos son estos que están aquí. ¿Okay? Por ejemplo, yo elijo dos puntos, no sé, y2 menos, y2 menos y1 entre x2 menos x1, hago el cálculo, ¿sí? Recuerden que nada más necesito dos puntos para calcular la pendiente de una línea recta. Ustedes pueden elegir los que sean pues pueden estar contiguos. Y2 menos y1, x2 menos x1, perdón, es al revés, y2 menos y1, x2 menos x1. Y si hacen el cálculo,
pues les tiene que dar esto, ¿verdad? Y ese es el valor de la constante K. Y es importantísimo porque les decía yo, una vez que yo tenga K, puedo calcular la velocidad de reacción, porque ya tengo K, ya tengo la concentración con la que estoy trabajando, que es 0.02, la concentración inicial, y pues bueno, luego al cuadrado de esa multiplicación. Entonces es importantísimo determinar el valor de K. Todo este trabajo lo estoy haciendo para determinar el valor de la constante K, que es el valor de la pendiente que tenemos aquí. Y vuelvo a repetir, trabajo con los datos que me dieron la línea recta. Si estos datos me hubieran dado la línea recta, pues obtengo la pendiente con estos. Si estos datos que están por acá me hubieran dado la línea recta, pues entonces trabajaría con estos datos. Los datos son estos. Entonces vuelvo a repetir, vean que quién está en el eje de las Y's, son las concentraciones, el logaritmo, la inversa o la concentración como tal, y en el eje de las X siempre está el tiempo. ¿Okay? Entonces no pierdan de vista eso para hacer sus gráficos, que repito son a mano. Y pues bueno, una vez que ya tengo el valor de la constante K, pues ya puedo calcular la velocidad de reacción, porque ya tengo K y ya tengo la concentración. Y bueno, me hace falta un inciso que está por acá, que me dice el valor de la concentración del H2O2 a los 500 minutos. ¿Okay? Vean que por ejemplo aquí no tengo datos de 500 minutos. Yo tengo que, por el método gráfico, decir cuál es el valor de esta constante a los 500 minutos. Si es una línea recta, pues bueno, en matemáticas, yo creo que en estadística o algo así, ya más o menos saben cómo interpolar valores, pero gráficamente sería de la siguiente manera. Vean, yo tendría aquí el valor de 500 minutos, lo choco con mi gráfica. Aquí donde choca con el punto, ahora voy a determinar la concentración, que de hecho no estoy determinando la concentración, estoy determinando el logaritmo natural de A. Si ustedes se dan cuenta, más o menos, por eso los métodos gráficos pues no son muy exactos, porque cada quien interpreta los valores. Yo ahorita lo voy a interpretar como menos 4.4. Si se dan cuenta, no llega al 4.5, lo voy a dejar en menos 4.4, ¿ok? Pero ese menos 4.4 no es el valor de la concentración, es el valor del logaritmo natural de la concentración de A. Entonces yo puedo decir que a 500 minutos el valor del logaritmo natural de la concentración de A es igual a menos 4.4. ¿Cómo voy a obtener el valor de la concentración? Pues hago un despeje, ¿verdad? Si el logaritmo natural de la concentración de A es igual a menos 4.4, pues entonces hago un despeje. Entonces A va a ser igual a E. Eso lo pueden hacer con su calculadora. E elevamos a la menos 4.4. Y si ustedes hacen esa operación en su calculadora, les tiene que dar, esto va a ser igual a 0.012 0.01227 positivo, ¿verdad? Si ustedes hacen esa operación, y entonces vean que es lógico, ¿verdad? A 500 minutos la concentración es menos 0.01, que pues más o menos es este valor, ¿no? Está entre está entre 0.01 y 0.013, y vean que es el valor que estoy obteniendo, pues es un valor confiable el que estoy obteniendo ahí. Y pues bueno, esto necesitaría yo, o necesitan ustedes estudiarlo, analizarlo, para que resuelvan los problemas que les voy a dejar, pues yo creo que mañana. ¿Ok? Entonces necesito sus dudas, necesito que me digan en donde no lo entendieron, que vean una o dos veces el video, y si aún así siguen teniendo dudas, pues que me las pongan en el foro para pues resolverlas.